Me presento antes que nada, mi nombre es Luis Ángel Fernández Ramos y el día de hoy vamos a platicar sobre un proyecto que realicé en conjunto con mi asesor de tesis, el doctor Gustavo Mendoza Torres. Nosotros tenemos un equipo de trabajo y nos dedicamos a la parte de diseño de control. En particular, el proyecto que vamos a presentar fue un proyecto de tesis, de maestría. Estudié maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ok, entonces, el proyecto lleva por nombre Optimización de los actuadores de un sistema de control magnético para orientación inercial de un CubeSat de 3 unidades. Esta es únicamente la parte de la optimización del actuador porque este es un proyecto más amplio en el cual nosotros diseñábamos el sistema de control de orientación o el sistema de control de actitud para que el CubeSat apuntara de forma inercial hacia el planeta. Vamos a comenzar con una pequeña introducción del proyecto. Y para comenzar, vamos a hablar sobre un tema bien importante que son los marcos de referencia para describir por completo la dinámica del satélite. El primero es el marco de referencia inercial que está centrado en el planeta Tierra, el cual su eje X apunta en dirección del equinoccio vernal, el eje Z apunta en dirección del polo norte geográfico y el eje Y completa esta tríada ortogonal. El segundo marco de referencia es el marco de referencia orbital, el cual su eje X apunta en dirección aproximadamente hacia la velocidad angular del satélite, Y0 apunta en la antinormal al plano de la órbita y Z apunta en dirección al nadir, es decir, va a estar apuntando hacia el planeta. El último marco de referencia es el marco de referencia del cuerpo. Este marco está fijado al cuerpo, está anclado, por lo tanto puede trasladarse y rotar con el satélite. Los ejes del marco están acoplados a los ejes principales de inercia. Entonces vamos a decir que el sistema de control va a estar orientando este marco de referencia del cuerpo respecto del marco de referencia orbital. En otras palabras, tienen que coincidir para que el satélite esté observando siempre hacia el planeta. ¿Qué podemos decir que es un sistema de control? Bueno, de manera general podemos decir que el sistema de control y orientación es un subsistema del satélite que nos va a permitir tanto determinar como corregir la orientación respecto del marco de referencia inercial. Aquí en la pantalla muestro un esquema de lo que sería el control, ¿no? Tendríamos el satélite desorientado y al activar el sistema de control lo vuelve a orientar hacia el planeta. Básicamente el sistema de control va a tener sensores que nos van a permitir medir las variables del sistema que por lo regular suelen ser la velocidad y la orientación. Y los actuadores, que son mecanismos que nos van a permitir ajustar los valores medidos. Vamos a platicar sobre los tipos de órbita terrestre. Aquí tengo algunos ejemplos de ellas, como por ejemplo la órbita baja, la órbita media, la geoestacionaria, una órbita alta, la molnilla y la órbita polar. Dependiendo de la órbita en la cual esté nuestro satélite, entonces nos va a permitir proporcionar los tipos de perturbaciones principales a las cuales va a estar sujeto el satélite. Por ejemplo, nosotros hemos planteado una órbita baja, una órbita LEO, que va aproximadamente de los 200 a los 2000 kilómetros de altura. Nosotros planteamos una altura de 450 kilómetros. En particular, los parámetros orbitales que nosotros proponemos describen una órbita similar a la de la Estación Espacial Internacional. Esto se debe a que hacemos la suposición de que el CubeSat va a ser lanzado desde la ISS. Los requisitos de la misión va a ser un apuntado inercial, el cual va a necesitar de una estabilización de los 3 ejes del satélite para que permanezca orientado hacia el planeta. El error de apuntado que nosotros manejamos o que nosotros podemos permitir es de 1 a 5 grados. Las características del CubeSat son una masa de 4 kilogramos y sus medidas de 10 por 10 por 30. Entonces, de acuerdo a Wertz y a Larson, de su libro de 1999, nos muestran una tablita en la cual van a representar el error que nosotros podemos permitir y entonces nos van a dar una serie o un montón de elecciones que podemos hacer respecto a la orientación, a la estabilización, a los sensores y a los actuadores.
Nuestro margen de error se encuentra entre 1 y 5 grados para una orientación inercial. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de estabilizar el eje, vamos a tratar de estabilizar el satélite en cuanto a la rotación. En particular, queremos una estabilización de los 3 ejes. Los sensores que nos proponen son el magnetómetro y el sensor solar, y los actuadores para el sistema de control son bobinas o amortiguadores de nutación. Entonces, nosotros hemos planteado el uso de bobinas que comúnmente se conocen como magnetotorquers. Los magnetotorquers pueden ser de 2 clases. Pueden ser magnetotorquers de núcleo ferromagnético, que se conocen como torque rods, o magnetotorquer de núcleo de aire, es decir, no tiene núcleo de algún material ferromagnético. La función que hacen los magnetotorquers, o más bien la forma en cómo se controlan, es activando o desactivando el flujo de corriente a través de él. Lo que sucede es que al activar el flujo de corriente sobre el magnetotorquer, nos va a generar un momento magnético sobre el plano perpendicular a la sección transversal de la bobina. Este momento magnético que se genera al entrar en contacto con el campo magnético del planeta, lo que va a permitir es rotar el satélite. Esto se debe a que estos mecanismos se encuentran anclados mecánicamente al satélite. Entonces, a la hora de generar el torque magnético, el satélite tiende a rotar y entonces se reorienta hacia donde nosotros queramos, ¿no? La selección y la estimación del torque de perturbación que hablábamos hace un momento está basado en la órbita, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos diseñar los actuadores del sistema de control, vamos a necesitar ciertas cosas. Primero, vamos a necesitar conocer ese torque de perturbación del que les estamos hablando, el cual va a estar representado por la órbita. Esta órbita nos va a permitir seleccionar qué tipo de torque y cuál es su magnitud. Las características del satélite es otro punto importante porque la mayoría de estos torques dependen de la masa del satélite. Una vez que nosotros conozcamos el torque de perturbación, entonces podemos proponer el torque de control. En nuestro caso, como estamos diseñando un sistema de control magnético, vamos a necesitar un momento magnético, como platicábamos hace un momento del magnetotorquer. Este momento magnético, junto a la potencia disponible para los subsistemas, nos va a permitir optimizar el magnetotorquer, ¿no? Entonces, el primer paso es encontrar el torque de perturbación. Para la órbita que nosotros propusimos, que es una órbita baja, podemos tener una idea a través de esta gráfica donde estamos mostrando la magnitud del torque en el eje de las Y contra la altitud en el eje de las X, en kilómetros. Podemos ver que para los 405 kilómetros de altura, más o menos por aquí, el torque de mayor contribución es el torque magnético, por mucho. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar únicamente con 2 torques. El torque magnético, que es debido al magnetismo residual de la nave. Este tau mag nos va a representar el torque magnético. MF va a ser el momento efectivo, que algunas veces le llaman momento magnético residual, que lo vamos a estimar, y B, que va a representar el vector del campo magnético. El torque por gradiente gravitatorio, que es el otro torque que vamos a tener en cuenta, depende de la velocidad orbital del satélite, con esta omega sub j, y esta j, x, y, z, que son los momentos principales de inercia, que era lo que mencionaba hace un momento, que estos torques dependen de la masa del satélite. Ok, entonces, la primera parte para el torque magnético es conocer el vector de campo magnético. Este vector de campo magnético nosotros lo podemos estimar a través de modelos matemáticos. Para estimarlo, nosotros utilizamos 2 modelos matemáticos, el modelo IGRF y el modelo dipolar simplificado. La diferencia es que el modelo dipolar simplificado tiene una forma periódica, es decir, a través de cada órbita vamos a encontrarnos la misma magnitud del vector, ¿no?, para cada posición. Sin embargo, el modelo IGRF no tiene esa periodicidad que sí tiene o que sí caracteriza el modelo dipolar simplificado. Una vez que nosotros conocemos este modelo magnético, este vector de campo magnético, entonces necesitamos estimar el momento magnético residual, que era la otra parte de la ecuación. La vamos a estimar a través de estas 2 tablitas.
En la primera nos muestran una clasificación de la misión de acuerdo a el torque magnético. Podemos ver que tenemos tres clases. La clase número 1 es para torques magnéticos que dominan en comparación con otros torques, es decir, en órbitas bajas. Como nuestro satélite está en una órbita baja, entonces el torque magnético va a ser dominante y por lo tanto vamos a tener una clase 1. Aquí nos muestran algunas sugerencias para el diseño, el control de calidad y las pruebas y compensaciones para el sistema de control. Lo importante es que con esta clase, una vez que ya la hemos definido, nosotros podemos estimar el momento magnético por unidad de masa, tanto para naves que no son rotatorias como para naves que sí están girando. La nuestra, como queremos una estabilización de los tres ejes, no va a estar rotando. Por lo tanto, para clase 1 podemos ver que el momento magnético es de 1 por 10 a la menos 3 por cada kilogramo. Como habíamos visto, un CubeSat de 3 unidades se le permiten 4 kilogramos de masa, por lo tanto el momento magnético estimado sería de 0.004 amperes cuadrado o 4 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos estimado tanto el momento magnético como el vector de campo, podemos encontrar el torque de perturbación. En la imagen del lado derecho se muestra una comparación entre el torque magnético en azul y el torque por gradiente gravitatorio en anaranjado. Podemos ver cómo efectivamente, ya nos los mostraba la gráfica anterior, pero el torque magnético tiene entre 2 y 4 veces, es más grande que el torque magnético, su contribución es mayor. En la imagen del lado izquierdo presentamos la variación de los ángulos de Euler, es decir, esta desorientación entre el marco de referencia orbital y el marco de referencia del cuerpo del satélite. Podemos ver cómo la variación en los ángulos de Euler nos va a representar una rotación libre del satélite. Esto se debe a que el sistema de control se encuentra apagado. Una vez que ya hemos estimado la magnitud de los torques de perturbación, entonces podemos pasar al diseño y la optimización de los magnetotorques. El diseño del actuador está basado en 4 características importantes. El momento magnético que va a poder generar, el área que es lo que vamos a optimizar, la masa que le vamos a permitir y la potencia que va a ir para nuestro sistema de control. Los primeros 3, el momento magnético, la masa y la potencia, se eligieron utilizando valores de catálogo de diseñadores de sistemas de control como CubeSpace y CubeSat-Shop. Estas dos empresas diseñan estos sistemas de controles para CubeSat desde 1 hasta 6 unidades. El área, que es lo que nos interesa, lo que vamos a optimizar, nosotros estamos proponiendo la optimización utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. Las restricciones que vamos a proponer o las restricciones que seguimos para la optimización es que las medidas del magnetotorque deben de ser menores a las del CubeSat. Ya habíamos visto que para un CubeSat de 3 unidades, sus medidas son de 10 por 10 por 34 y la masa permitida es de 4 kilogramos. La masa que nosotros seleccionamos para el magnetotorque va a ser de 50 gramos, pero debe incluir tanto el soporte del magnetotorque como el alambre de cobre. Esa es la restricción. Y la última restricción es que el torque máximo que puede proporcionar el magnetotorque es de 2 por 10 a la menos 5 Newton metro. De esta manera nosotros vamos a optimizar lo que es el perímetro del magnetotorque. Basados en la primera restricción de que el magnetotorque no puede ser más grande que la sección transversal del CubeSat, entonces planteamos la siguiente función objetivo. Vamos a optimizar el perímetro del magnetotorque, pero este magnetotorque va a estar dentro de un círculo de diámetro igual al ancho del CubeSat para evitar que sus dimensiones salgan, ¿no? Sean mayores que las del CubeSat, ¿sale? Entonces, hacemos una suposición de que los vértices de este rectángulo se encuentran equidistantes del centro. Por lo tanto, bueno, pues es sencillo ver que si tenemos el radio en esta dirección, podemos descomponerlo en componentes X y nos daría esta función. Con esta función y con las restricciones que hemos planteado, que la primera es para que permanezca dentro de las medidas del CubeSat, y la segunda, que es la restricción de la masa, donde esta ρ va a representar la densidad del magnetotorque, y
epsilon, x, y, z forman el volumen del magnetotorque. Aquí es importante mencionar que epsilon es el espesor del magnetotorque, el cual se propone debido a que no hemos añadido una restricción para el espesor. El espesor que nosotros propusimos fue de 0.8 centímetros. Entonces, tanto con la función objetivo como con las restricciones, el método de los multiplicadores de Lagrange nos dice que tenemos que crear nuestra función aumentada. La función aumentada no es más que una combinación lineal de la función coste con las funciones restricción. De esta manera, donde lambda 1 y lambda 2 van a representar a los multiplicadores de Lagrange. Una vez que nosotros optimizamos el magnetotorque, pues nos encontramos con estas dimensiones. Pudimos obtener el ancho del magnetotorque, que es de 9.7 centímetros, es menor al CubeSat, y el alto, que es de 2.4 centímetros. El espesor que nosotros proponíamos era de 0.8 centímetros, nos arrojó 367 vueltas de alambre de cobre con 11 capas. El momento magnético que nosotros propusimos fue de 0.2 amper metro cuadrado para que nos generara estos 5 por 10 a la menos, perdón, 2 por 10 a la menos 6 newton metro. El voltaje suministrado es de 5 volts, la potencia es de 0.55 watts, la corriente de 0.11 amper y la resistencia de 46.2 ohms. Aquí en la gráfica del lado derecho tenemos las componentes del torque de control. Podemos ver que cada una de ellas es menor al torque que nosotros planteamos como máximo. Para probar qué tan eficiente era el sistema de control y qué tan bien trabajaban los actuadores, hicimos algunas simulaciones para diferentes escenarios. Para el primer escenario, que es la gráfica inferior izquierda, evaluamos los efectos de precesión y de desorientación del satélite. Las condiciones iniciales para el error de orientación variaban de 0 a 30 grados. Además de que se tome en cuenta la parte de la precesión, ¿no? Variaciones en los ángulos de Euler también fueron tomadas en cuenta. Podemos ver cómo el sistema de control, para el peor de los casos, que era de 30 grados de error, logra estabilizar el satélite de una forma bastante eficiente. Aproximadamente a las 2 horas y media, el satélite ya se encuentra estabilizado. Para el siguiente escenario que lo simulábamos utilizando el modelo IGRF-11 para que no tuviera esta periodicidad del campo magnético, podemos ver que el sistema de control tarda un poquito más para estabilizar el satélite. Sin embargo, a partir de las 6 horas ya está completamente estabilizado. Podemos ver algunas fluctuaciones, pero esas fluctuaciones se encuentran dentro del rango que nosotros habíamos permitido, que era de 1 a 5 grados. Me parece que las fluctuaciones eran de 2 grados aproximadamente, entonces se encuentran dentro de lo que nosotros habíamos permitido. En la parte inferior tenemos la magnitud del torque de control y podemos observar que lo máximo que logra alcanzar es de 1.2 por 10 a la menos 5, menor a lo que nosotros habíamos propuesto como torque máximo. Y en la otra imagen representamos las componentes del torque de control. Con esto llegamos a algunas conclusiones. En primer lugar, el proceso de optimización resultó factible. Sin embargo, como añadimos la segunda restricción, porque en el proyecto principal no habíamos añadido la restricción de la masa, nos modificó la geometría del magnetotorque. En particular, el magnetotorque, cuando solamente optimizábamos basados en el círculo, nos daba un cuadrado. Una vez que añadimos la restricción de la masa, se modificó un rectángulo. La optimización utilizando los multiplicadores de Lagrange es un método que se puede implementar de manera sencilla para simulaciones, lo que nos va a reducir tanto el tiempo como el costo de pruebas de caracterización. Una vez que nosotros simulamos o hacemos esta optimización a través de algún software, pues ya vamos a tener las medidas que serían las adecuadas, por lo tanto estaríamos optimizando también a la vez el tiempo. No se puede contrarrestar completamente los efectos del torque de perturbación. Si recordamos, en esta gráfica veíamos pequeñas fluctuaciones en la desorientación, y lo que se debe es que el torque de control, el torque magnético, permanece en un plano perpendicular al vector de campo, por lo tanto solo puede controlar lo que es el plano. Podemos concluir 3 cosas. Primero, el proceso de optimización resultó factible porque se encontraron medidas menores a las del CubeSat. La optimización utilizando los multiplicadores de Lagrange es un método sencillo de implementar a la hora de simulaciones,
lo cual nos va a reducir el tiempo y el costo de las pruebas de caracterización. Y por último, no podemos contrarrestar completamente los efectos del torque de perturbación magnético, porque el torque de control se restringe a ser perpendicular al vector de campo magnético. Estas son algunas referencias en las cuales nos basamos para el proyecto y les agradecemos bastante la invitación.